de esta secuencia de milagros de provisión, quiero enfocarme en ese milagro extraordinario que sucedió en la casa de una viuda. Y desde luego el protagonista de todo ello fue Dios. El instrumento usado fue el profeta Eliseo. Con este mensaje, una vez más, buscaré el despertar nuestra confianza en el Señor, de que Él puede ayudarnos en cualquiera de nuestras necesidades, independientemente de cómo éstas sean clasificadas. Ciertamente nosotros clasificamos las necesidades dentro del marco de la economía, pero hay unas necesidades que, aunque la economía esté bien, esté saludable, hay necesidades y cada uno de ustedes va a darse cuenta de que sí existe más de alguna, pero sobre todo nos daremos cuenta de que Dios tiene toda potestad y todo control sobre cualquier necesidad por la que usted esté pasando en este día. Vamos a dar lectura del pasaje del segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vamos por parte. Este pasaje nos habla de la condición de una mujer viuda. Lo que sobresale en este punto, porque habían tantas viudas en la época de los profetas como las hay en el tiempo presente, ¿verdad? ¿Conoce alguna viuda? Hay muchas viudas. Pero el punto acá es que ella había enviudado de un hijo de los profetas, así denomina él a su fallecido esposo, un hijo de los profetas. Esa particularidad, de alguna manera, podía llamar la atención de Eliseo, porque Eliseo fue director de una escuela de profetas. Y eso en algún momento podía hacerle, digamos, provocarle más la atención, porque no era una persona del pueblo común, era un hijo de los profetas. El término acá puede ser de que sí era un profeta él, o que estaba dentro de ese marco de una familia de profetas. Y este hombre es señalado como un hombre piadoso. No necesariamente la piedad está en el oficio,
Muchas personas pueden ser piadosas en los diferentes espacios donde se desarrollan en la vida, pero este es un término que se aplica mucho a personas que sirven o servimos al Señor. Se cree que fue uno de los 7,000 que no habían doblado rodillas ante Baal. Se piensa que era Abdías, ese que estaba allí protegiendo a los siervos del Señor en los días del rey Acab. Cuando él se encuentra con Elías, le dice: yo no he doblegado mis rodillas ante Baal, así como 7,000 que están siendo cuidados por mí. Él les daba pan y agua, era lo único que podía darles. Se cree que el esposo de esta mujer era precisamente esa persona valiosa en los días del profeta Elías. Y este muere, y al morir, esta mujer heredó las deudas de su esposo. No se sabe cómo es que éste se endeudó y por qué se endeudó. No sabemos si la señora sabía de las deudas en las que él había incurrido. Pero el punto es que aunque el sistema de préstamos y cobros de la antigüedad no se asemejan a los nuestros, pero posiblemente esos acreedores tenían su cuadernito donde apuntaban lo fiado, ¿verdad? Y el rótulo allí en su casa: hoy no se fía, mañana sí. ¿Y cuántos caímos, verdad, en eso? Bueno, hoy no, pero mañana regreso. Y regresamos y nos topamos con el mismo rotulito. ¿Se acuerdan ustedes de ese rotulito? Hoy no se fía, mañana sí. Entonces, la forma de control no sabemos, pero el punto que me llama la atención es que él, por su responsabilidad y por su ocupación, pudo llegar a ese extremo de ir a buscar prestado. Una de las cosas que afectan a cualquier hogar o a cualquier familia es precisamente los préstamos, y más cuando el otro no sabe que se está endeudando. Tuve la experiencia de compartir con un hermano en una ocasión en la oficina, y él me dice: mi esposa ya empezó a desconfiar de mí, me dice, en cuanto a la economía, porque pasan los años y ella no ve incremento en mi aporte a la casa. Era un aporte estacionado, por cierto. Y ella oía que aumentaban el salario en el lugar donde él laboraba. Pero el punto es que ella no miraba aumento. No sé si se identifican algunas señoras. Y entonces venía ella y le decía: mire, y no me va a dar más, no me va a aumentar. No puedo, le decía. En la oficina no han aumentado para nada. Pero ella oía de los compañeros de trabajo, de él, de que habían recibido aumento. Otras señoras felices porque estaban recibiendo más, pero él insistía. Y entonces me dice: ya está dándose cuenta o me está descubriendo. ¿Y sabe cuál es el problema? Me dice: es que me quedo sin 5 cuando recibo el salario, o apenas lo que yo voy a darle a ella, me dice, porque estoy hasta aquí. Ya sabe qué es eso, ¿verdad? Estoy hasta aquí de deudas, pero ella no lo sabe. El punto es que posiblemente era para el bienestar de la casa, pero no. Me parece que había servido también de fiador. Entonces, hay momentos en que una familia incurre en ello por necesidad o por hábito. ¿Verdad que hay gente que es hábito el que tiene andar pidiendo prestado? A veces no es necesidad, es hábito. Y es que le hace falta andar pidiendo prestado. Aquí no han venido ninguno de ellos, ¿verdad?
Pero ahí estaba el problema, ella no tenía mayor conocimiento o conciencia. Así que, hermana, pregúntele a su esposo cuánto debe. Porque puede ser que este día el Señor nos llame a su presencia y ella no sabe que va a llegar el acreedor, va a llegar allí a pedir resultados, a cobrar su dinero. Y uno o ella ni cuenta se da. Esta es la historia de ella. Y no tenía recursos para poder pagar la deuda de su esposo. Y parece que su edad tampoco le permitía trabajar para pagar la deuda. Porque alguien puede decir, pero tenía buenas las manos, tenía buenos los pies, pero ya su edad no era porque fuera viuda. Porque hay viudas de 30, de 40 que pueden, ¿verdad? Pero esta señora estaba en una edad que no le era posible trabajar. Entonces no podía buscar trabajo para pagar la deuda. Pero sí tenía la amenaza de perder a sus 2 hijos a causa de esa deuda heredada. Y era válido. Los acreedores podían tomar a los hijos de ella como esclavos. Y estaba, digamos, muy lejos el tiempo de la remisión o el tiempo del jubileo, por decirlo. Entonces sus acreedores estaban reclamando lo adeudado y le estaban sugiriendo que les pagara dándole a sus 2 hijos como esclavos. Dije ya que eran sus normas legales, se lo permitía. Éxodo 21:2, por ejemplo, dice: si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. O sea que estaba en el período, en el tiempo en que él podía tomar como pago a estos 2 muchachos, y que cuando llegara el 7º, o sea, el mes 7º, el año 7º, ellos quedarían libres. Entonces, por ser madre viuda, no podía tampoco aspirar a ser redimida por el pariente inmediato de su esposo, porque en la normativa del pueblo hebreo existía eso. Ella no había quedado sola, es decir, quedó con 2 hijos. Si ella hubiera quedado sola y sin hijos, entonces sí podía aspirar que el cuñado inmediato de 100 años pudiera tomarla como esposa, ¿verdad? ¿Entendió? Y podía ser que hubiese otro muchacho dentro de la familia, el más joven, pero no, tenía que ser con el de 100 años, ¿verdad? Entonces no existía esa posibilidad, porque ella había sido madre, tenía 2 hijos para el caso. Entonces, lo único que podía eximirla de su deuda, aparte de un milagro como es este caso, era el año de jubileo. En el año de jubileo, cualquiera que pudiera estar endeudado y cualquiera que podía estar esperando el pago, allí se cancelaba todo, porque era el día señalado por Dios para que el pueblo fuera liberado de cualquier oprobio, de cualquier situación que les estuviera llenando de tristeza, que les estuviera afectando. Entonces estaba esto distante posiblemente, y eso era un problema para la señora que enviudó de un profeta. Por otro lado, este pasaje nos habla de la súplica de la viuda al profeta Eliseo. El versículo o la palabra dice: una mujer, de la mujer de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo. Aquí la palabra clamó, otras versiones dicen se quejó, le contó, le suplicó, se acercó, le dijo. Ella sabía quién era Eliseo, conocía que era el profeta, y ella en ese caso reconocía la autoridad que Eliseo tenía como profeta, porque en medio de la crisis espiritual por la que atravesaba el pueblo de Israel, este hombre tuvo facultades extraordinarias para poder ministrar a ese pueblo apóstata, para hacer sentir la bondad y la gracia de Dios sobre los necesitados.
Y en este caso está precisamente frente a una condición, a una realidad. Y pienso que podía enternecerle bastante porque era uno de los suyos. Ejercía el oficio profético. Entonces vino ella al clamar al profeta, le hizo sentir la candidez de su esposo. Escuche cómo dice: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Estas palabras convincentes era algo que no era solamente una expresión por el estado, la condición de ella. Ella había experimentado qué tipo de esposo había tenido, qué hombre había rodeado su vida, no sé por cuántos años. Pero ella está afirmando que era, en verdad, era un temeroso del Señor. Pero a pesar de ello, este hombre pasó por situaciones difíciles como la escasez. Y a causa de la misma es que la Biblia nos enseña o nos habla de que él cayó en deudas. Y enfatizo una vez más el sentimiento de ella, la convicción de ella. Dice, era temeroso de Jehová. Ya me imagino cómo ella podía admirarlo por lo que hacía, el servicio que prestaba a la sociedad, a la gente de su tiempo. Un hombre yendo para un lado y para otro, no pensando en sí mismo, no pensando propiamente en su casa, sino pensando en el bienestar espiritual de ese pueblo en el que Dios lo había injertado para poder ministrarles la palabra del Señor. Entonces, él tenía una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. Un comentarista expresó: quienes están investidos del espíritu de profecía no están, por eso mismo, libres de los golpes de la muerte. Significa que nadie, por piadoso que sea, dejará de pasar por momentos de dificultad, no digamos cruzar el umbral de la muerte. Ahora, notemos la referencia del profeta al llamado de la viuda. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? La pregunta ¿qué te haré yo? En ningún momento significa cuestionamiento alguno, sino más bien una muestra de su atención a ella. No está desechándola, está entendiendo de primera mano lo que está sucediendo. Ahora, en este momento, él bien pudo haberle dicho al Señor, o quizá lo pensó: Señor, ¿qué le pasa a esta mujer? Aparte de lo que me está diciendo, que tú no me has revelado, como lo dijo en otra ocasión. Y lo que Dios no le había revelado era si tenía algo en la casa como punto de partida o si no tenía nada. Pero aquí se ve el valor de la honestidad. Y ella fue muy honesta cuando él le dice: declárame qué tienes en casa. ¿Por qué quiso saber? Digo que ya es suficiente. Los acreedores están llegando. Y para que los acreedores o el acreedor llegara y pidiera los 2 hijos, podríamos pensar de que era bastante la deuda. Y era suficiente para quedarse allí y entrar ya en acción, digámoslo, para resolverle su problema. No vemos a Eliseo en este momento metiendo la mano a su bolsillo o diciéndole: yo te resuelvo el problema, ¿cuánto debes? Aquí tienes. Y ahí podríamos sacar algunas otras conclusiones del ministerio o del oficio de este hombre de Dios.
entonces declárame qué tienes en casa. Era necesario que ella fuera honesta, que ella pudiera llegar hasta, aunque le diera vergüenza o sintiera vergüenza, decirle propiamente qué era lo que ella tenía. Y la respuesta que le brindó al profeta fue la siguiente: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Pero vea usted la impresión que puede darnos una vasija de aceite. Es como que esa vasija estaba llena. Otra versión dice, tenía un alabastro de aceite. Ya ahí ya se puede entender mejor el punto, de que no era que la tinaja la tenía llena de aceite, sino que dice, tengo una tinaja donde suelo poner aceite. Esa podría ser, digamos, la respuesta. ¿Y cuánto aceite tienes? Ahí estaba, digamos, el problema. Ella no tenía una vasija llena, sino apenas tenía un poco de aceite. Y sabe usted, hermano, que cuando las cosas se han disminuido, cuando se llega a eso poco, es donde cualquiera se empieza a preocupar. Haciendo uso de, digamos, de lo común, de lo natural. Mire, en una casa común, los primeros 15 días parece que más o menos se come algo, ¿verdad? Ya a los 16 días, ya por ahí, por la última semana, es una semana de milagros en la mayoría de las casas. En la mayoría de las casas, la última semana es de milagros. ¿Cómo hace la señora para darnos de comer? No sabemos. Pero nosotros sí sabemos qué hacer. Nos sentamos y pedimos comida, ¿verdad? Y ella no sabe o uno no sabe. Y aquí en la ciudad, hermano, no hay, digamos, esas hierbitas que allá en el campo se encuentran, ¿verdad? Esas hojitas, ¿verdad? Que se van a cortar esas hojitas y un tomatillo que encuentres de esos chiquitos, ¿cómo le llaman? Ya hizo un sopón, hermano, ¿verdad? Y ya, hoy aquí pues todo eso se compra, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero el punto es que cualquiera puede pasar por un estado, una condición así, y que los hijos puedan estar diciendo, mamá o papá, mamá, ¿qué vamos a comer? Por lo general es a ella, ¿verdad? O es con ella el asunto. Bueno, hijo, no sé, pero algo vamos a comer. Estoy hablando de expresiones naturales, ¿verdad? Normales que suceden en la mayoría de los hogares. Pero qué extraordinario cuando nos encontramos con mujeres de fe. Cuando nos encontramos con mujeres que llegan al altar de Dios y le dicen, Señor, no hay nada para mañana. No sé qué milagro vas a hacer, pero yo sé que tú vas a hacer un milagro y vamos a tener comida. ¿Se acuerdan de Alejandro Galeano, el escritor de los poemas y del poema El pastel, el de cartón? ¿Se acuerdan de ese? Pues tenía, esta señora era viuda y tenía 5 hijos, incluyendo al hermano Galeano. Y una mañana o un mediodía le dice a sus 5 niños, vamos a comer. Y los sentó alrededor de la mesa. Lo primero que dice Alejandro es que no vio nada en la mesa, pero que ella les había dicho, vamos a comer, pero no hay nada. Y entonces viene la mamá y le dice, démosle gracias al Señor por los alimentos. Y van a darle gracias a Dios por los alimentos, pero no hay nada. Entonces están dándole gracias a Dios, esa madre viuda con sus 5 hijos, dándole gracias a Dios por los alimentos. ¿Qué le parece? Locura, ¿verdad? Trastornos, ¿verdad? Ella sabía quién era su Dios. Había experimentado una y otra vez milagros.
de parte de Dios. Pues hermanos, tocaron a la puerta, una señora aparece y dice: aquí les traigo, porque Dios me ordenó que preparara esta comida para ustedes. Así que aquí se las traigo. La pusieron en la mesa. Gracias, Señor, porque tenemos comida. Y ese Dios que hizo ese milagro es el mismo que está a su lado, es el mismo que está en su corazón, es el mismo que puede trastornar lo que vemos, puede trastornar lo que nosotros pensamos que no es posible, porque estamos en un territorio de las posibilidades. En Dios todo se puede, en Dios todo es posible. Dios tiene cuidado, Dios tiene misericordia, y el próximo en ser cuidado es usted. Abrace esa palabra: el próximo en ser cuidado soy yo y mi casa. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué tienes en casa? Ninguna cosa más que una vasija con aceite. Vea usted el proceso, las órdenes que recibió del profeta. Mire, ve a prestar vasijas de todos tus vecinos. Es bueno ser buen vecino, hermano. ¿Cree que es bueno ser buen vecino? Es bueno ser buen vecino, hermano. No sabe uno. A veces pues pueden aceptarnos la amistad los vecinos y otras veces no, ¿verdad? Pero que no sea por el lado nuestro. Nosotros debemos de tener una actitud de buen vecino. Dígame, ¿verdad? Si el otro no la tiene, pero usted puede sentirse muy cómodo en ser un buen vecino. Entonces dice: ve a prestar vasijas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Vea cómo está el desafío ahí. Bueno, tiene una vacía y le está diciendo que vaya a prestar y que estén vacías y que no sean pocas, sino muchas. Segundo paso, segunda orden: entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Hermano, ¿qué cosa le está diciendo el profeta? ¿Le está resolviendo el problema? Posiblemente ya ella podía estar palpitando en su corazón de que algo iba a suceder, porque era una mujer de fe. ¿Cuántas mujeres de fe hay aquí? ¿Cuántas mujeres de fe hay aquí? Que palpite su corazón de que algo va a suceder. Solamente obedezca. Solamente haga lo que el profeta le esté diciendo, lo que Dios le diga a su espíritu. Solo eso haga, y lo demás hay que esperar. Ella siguió y le dice a sus muchachos: vayan a prestar, vayan donde los vecinos y traigan vasijas vacías. Tercera orden: y echa en todas las vasijas. Si es un poquito que tiene, pero ve a traer muchas y llena todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Hermano, solo los de fe podemos entender eso. Solo los de fe podemos entender eso. Dije que solo los de fe podemos entender eso. Aquí hay 50, mamá, 50 vasijas. De lo que ella tenía que asegurarse es que no tuvieran nada, porque esa era la orden del profeta: que no tengan nada, que estén vacías. Y comienza el proceso. Aquello poco comenzó a ser usado por Dios. Llenó una, llenó dos, llenó tres, y no sé cuántas llenó, pero llenó muchas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y quién está operando en eso? El que está operando es el mismo al que usted
ha llegado a creer es el mismo el que usted ama, es al mismo en el que usted está interesado en servir, y es Dios quien está sentado en su trono alto y sublime. Bendito sea su nombre. Para encontrar solución a la necesidad, la viuda solo tuvo que confiar en la palabra del profeta y cumplir con la orden. Una vez más, para encontrar solución a la necesidad, la viuda solo tuvo que confiar en la palabra del profeta y cumplir con la orden. Levanten su Biblia, por favor. Todavía no me acostumbro a decir levante su celular, ¿verdad? Bueno, si ahí en su celular tiene la Biblia, levántela. Solo que esté ahí apagado, ¿verdad? ¿Sabe? Lo que usted tiene en la mano es la profecía mayor. Aquí están las profecías. Aquí está lo dicho por Dios. Y usted debe de creer lo que está dicho acá. Yo nada más le estoy repitiendo lo que aquí está dicho. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Usted puede acercarse a Dios y decirle: Dios, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Pero perdón, lo siguiente. Pero asegúrese de que usted está en obediencia a lo dicho, o en los dichos de Dios, que usted puede estar seguro que está guardando los dichos de Dios, y entonces actúe aplicando las promesas hechas por Dios en su vida. Y dice: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos les traían las vasijas y ella echaba del aceite. Es lo que le dijo el profeta que hiciera. Y sí, pensando un poco, involucró a sus hijos en ese acto de fe. Eso es bien importante, hermano. Yo no sé cómo estaban creciendo los muchachos. Yo no sé qué preguntas tenían a mamá sobre su papá. Yo no sé si sacaron conclusiones. No le valió tanto ser profeta a mi papá. Mira cómo nos dejó. ¿Cómo crees que voy a creer yo en Dios? ¿Cómo crees que voy a servir yo? Pero ellos, independientemente de sus interrogantes, acataron lo que mamá les dijo. Se encerraron. Unos iban a traer las vasijas y ella estaba echando el aceite. Pero estaban los hijos involucrados en el caso. También este pasaje nos habla del milagro, suficiente para la cancelación de las deudas y para más. Vea cómo reza el versículo o la palabra. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. De un poquito de aceite llenó tantas vasijas, y el aceite fluyó mientras hubieron vasijas. Ve a traer más, ya no hay. La vecindad era pequeña, la comunidad era pequeña, y voluntariamente le habían otorgado las que tenían. Entonces, cuando ya no hubo más vasijas, entonces el aceite cesó, y vino y le dice al profeta lo que ya leímos.
y la indicación del profeta me gusta. Le dice, ve y vende. Ya el milagro sucedió, hermano. Se dio cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo, cuántas horas ella pasó haciendo eso? No sabemos. Pero ella persistentemente, con tenacidad y con confianza, llenó una, llenó otra y le dijo al profeta, esto es, o este es el resultado de lo que hemos hecho. Entonces le dice el profeta, vende el aceite. ¿Qué más le dice? Paga tus deudas. Esto es importante también señalarlo, hermano. Porque puede ser que ya hemos resuelto el problema. Pero en vez de ir a pagar la deuda, nos vamos de shopping. Ya Dios proveyó, pero le dimos otro rumbo a la provisión. Tenemos que considerar en esa área las prioridades. La prioridad era pagar la deuda. Yo pienso que para algunos de nosotros esa es la prioridad en este momento. Pagar la deuda. No andar diciendo, si es hermano, él tiene, hermano. Eso no forma parte del negocio. El hermano usted lo buscó porque sabía que le podía prestar y él voluntario y generosamente le prestó. Pastor, mire, mejor me lo hubiera regalado porque tiene, mire hermano, eso, usted no se mete en eso, usted es un deudor, pague. Entonces, a veces, hermano, es un problema eso. A mí me metieron en un lío una vez unas personas que no eran de la iglesia. Uno venía y el otro, el que prestaba, me dijo, pastor, me dijo, ¿cómo puede tener miembros así usted? Mire cuánto me debe. Y yo agarré valor y le dije, mire, a mí no me tomaron en cuenta cuando hicieron el trato, así que no me estén metiendo en esto ahora. Estaba bueno, ¿verdad? Pues sí, si a mí no me dijeron, mire, pastor, fui tal. No fui testigo de, si no me fueron a mostrar. Y entonces me va obligando. Yo le dije, yo no soy policía, no soy guardia para hacer lo que me está diciendo. Pero sí es importante, prioricemos. Si tenemos deuda, paguemos. Porque para eso Dios hizo el milagro. Y puede ser que en el milagro se añada, ya no me debe. Sería lo extraordinario, milagro completo, pastor. Mire, yo fui a pagarle, pero me dijo que ya no le debía. Ya le voy a contar algo para ir finalizando. Entonces le dice, ve y paga, y con el dinero que te quede, vive tú y tus hijos. No está diciendo cuánto tiempo vivieron, hermano. Lo interesante es que tuvieron para vivir muchos días en tranquilidad. Dios estuvo en todo momento con ellos, pero vea la forma en que este milagro se da para la cancelación de deudas. Entonces, apreciados hermanos, el que se encuentre en apuro semejante deberá confiar en Dios. Si hay alguien que está pasando por alguna situación de deuda, no necesariamente financiero, hay otras cosas que son déficit, o son compromisos, o son necesidades, que aunque haya abundancia no se puede superar o suplir o responder a la situación, a la crisis, independientemente cómo sea. Esté listo por la palabra a aceptar las directrices que Él le da. Tenga cuidado y escuche con atención lo que Dios le está diciendo, porque con obediencia a Dios y a su palabra es el primer paso para solucionar nuestras crisis, nuestras necesidades, nuestros problemas.
pero no obviemos nuestro deber y responsabilidad delante de Dios por la situación en la que estamos. Yo no sé cuál es su estado, pero entre más usted posponga la obediencia financiera a Dios, usted está prolongando el calvario. No va a salir tan fácil y va a andar abriendo hoyos, cerrando hoyos, pero cuando menos sienta, está metido en un pozo. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Si su condición a esta hora es como la de la viuda de alguna deuda, debe de entender y saber que Dios es proveedor y Dios puede ayudarnos en este día. Recién llegados a San Ignacio, en un Viernes Santo, con la hermana Mary, ya casado y sin pisto, como se dice, llegamos para trabajar, pero yo me endeudé en mi boda, en mi matrimonio, y para ese momento era un buen dinero. Hice algo que a los pastores nos dicen que no debemos de hacer: pedirle prestado a algún hermano de la congregación. Pero llegó el momento en que se me cobró y yo no tenía, pero había que pagar. Entonces me acerqué a un hermano de la iglesia y le pedí prestado cierta cantidad. Y él generosa y gentilmente me prestó y pagué. Pero ya puede usted imaginarse, pasaban los días y nos mirábamos con el hermano. Nunca me cobró, pero yo sabía que tenía una deuda. Llegué un día y lo encontré bien contento. Me dio un testimonio extraordinario, maravilloso. En ese tiempo, bueno, estábamos cerca de ese ambiente. Había una ley forestal, creo que existe todavía, es un ambiente de cortar árboles para sacar madera. Y él taló varios árboles. Y el supervisor del Ministerio de Agricultura llegó para decirle lo que había ocurrido y que tenía una deuda, una multa mejor, que tenía que pagar. Y esa multa era buen dinero. Pero mire qué le dice el vigilante de eso: pero he oído quién es usted. Usted es una persona de bien. Usted es una persona que ayuda a los necesitados. Vamos a hacer algo. Le vamos a perdonar la multa. Mire, le vamos a perdonar la multa. Solamente siembre tantos árboles y asunto arreglado. Y él se comprometió a sembrar esos árboles. Y entonces, conclusión: ya no me debe nada, el Señor ha pagado por usted. Ay, hermano, qué alivio. Ya no me debe nada, el Señor ha pagado por usted. Entonces, de lo que yo le estoy hablando, de que hay poco aceite y hay situaciones adversas, difíciles, podemos estar seguros y confiados que este día es un día de milagros para usted, que este es un buen momento para que usted pueda decir con certeza: yo sé, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que ahora me toca a mí. Tú vas a responder a mi necesidad, a mi petición en este día.